Es un honor para cada uno de nosotros estar aquí y teniendo la oportunidad de estar con cada uno de ustedes hablando de la palabra del Señor. Verdaderamente nos sentimos privilegiados de que usted abra las puertas de su hogar para escuchar el importante mensaje de la palabra del Señor. Recuerde que la Biblia contiene los libros a través del cual Dios habla a la iglesia. Y hoy es un momento de alegría, de felicidad y de regocijo porque Dios nos da el privilegio de estar en contacto con cada uno de ustedes. Así que este es un día muy, pero muy especial porque en el día de hoy trataremos el tema el poder de la alabanza. ¿Verdad que sí, hermano Arias? Sí, ese es el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy y damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de hablar de un tema de tanta importancia como es el poder de la alabanza. Hermano Arias, sí, usted tiene la gran bendición y la responsabilidad de hablar de la palabra de Dios. Sí, señor. Y traer a hoy un tema muy interesante. Sé que va a bendecir nuestras vidas. ¿Qué es alabar? El poder de la alabanza, ¿verdad que sí? Correctamente. Alabar es reconocer las grandes cosas que Dios ha hecho por toda la humanidad. Es la única forma que nosotros tenemos, los humanos, de darle gracias por habernos liberado del fuego eterno y dado vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Efesios capítulo 1, en el verso 1 al 14, la palabra de Dios expresa que nosotros como iglesia hemos recibido de Dios el Padre las siguientes cualidades y características. Primero, toda bendición, es decir, una bendición completa en los lugares celestiales en Cristo. Recuerde que cuando el hombre desobedece a Dios y desobedece a lo que Dios le había establecido, la tierra, a causa de la desobediencia del hombre, fue maldita. Asimismo, el hombre fue maldito y fue condenado a morir. Cuando Dios crea el hombre, no lo crea para muerte, lo crea para vida. Pero a través de Cristo, gloria a Dios para siempre, la humanidad es bendecida por Dios. En segundo lugar, hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él. Tercero, por el deseo de su voluntad, hemos sido hechos sus hijos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuarto, hemos sido hijos de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Quinto, redimidos por su sangre, a través de la cual todos nuestros pecados fueron perdonados, según las riquezas de su gracia. Sexto, nos ha llenado de toda sabiduría y de inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que era reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Séptimo, hemos sido hechos herederos del reino de Cristo y de Dios. Y octavo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo a través del Evangelio de la salvación. Es decir, este capítulo 1 del libro de Efesios habla de cada una de las cualidades y características del cual hemos hecho mención en este momento. Ahora bien, de esas tantas características vamos a tomar una, que es la alabanza. Recordemos que por la desobediencia del hombre en el huerto del Edén estábamos condenados a un castigo eterno en fuego, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esta sentencia que condenaba a la humanidad por toda la eternidad fue eliminada de manera definitiva a través de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual borró todos nuestros pecados, razón por la que, en señal de eterno agradecimiento a Dios el Padre
y a su Hijo Jesucristo, lo único que podemos hacer, cada uno de nosotros, es decir, la humanidad, es alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y alabamos a Dios, le estamos diciendo, gloria a Dios para siempre, que nos sentimos agradecidos, alegres, felices, regocijados de que nos haya salvado, de que nos haya perdonado nuestros pecados y de que hayamos sido redimidos por la sangre gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, en el verso 31, las Sagradas Escrituras expresan de la siguiente manera: presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Dios. Cuando nosotros tengamos el honroso privilegio de ir a la casa de Dios, a nuestra iglesia, nuestra boca debe ser un instrumento para adorar, bendecir, enaltecer y honrar el nombre poderoso del Señor. Eso es lo que dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 31. En el libro de Nehemías, en el capítulo 50, en el verso 14, la palabra de Dios nos manda y nos dice de la siguiente manera: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Es decir, la alabanza, gloria a Dios para siempre, es como si fuera una práctica y un ejercicio donde Dios nos manda a que alabemos y bendigamos su nombre. Cuando vayamos al templo, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en nuestra casa, Dios nos manda a sacrificar alabanzas a su nombre. Y usted dirá, ¿por qué Dios nos manda a que alabemos y bendigamos su nombre? Les voy a decir algo. Dios de nosotros no necesita absolutamente nada, ni siquiera la alabanza, porque la palabra de Dios expone que en el cielo los querubines, los serafines, los ángeles del Señor están alabando y bendiciendo su santo y bendito nombre. Pero recapitulamos. Dijimos al principio que una forma de nosotros agradecer los milagros, las señales, las maravillas, las sanidades, las oraciones contestadas, las tantas cosas que en favor de nosotros Dios ha hecho, lo único que podemos hacer es darle gloria, honra y alabanza a nuestro Señor. Por lo tanto, nuestra boca debe ser un instrumento para alabar. Es decir, donde estemos, debemos dar gracias al Señor. En el libro de Salmos, en el capítulo 50, en el verso 14, alabado sea Dios para siempre, la palabra de Dios dice, como hemos dicho, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En el verso 23 de ese mismo salmo, la palabra de Dios expone y dice de la manera siguiente: el que sacrifica alabanza me honrará. ¿Sabe usted lo que Dios está diciendo a través de su palabra? Que el que de corazón alaba, bendice y reconoce que Dios nos ha salvado, que nos ha librado de un castigo eterno, que nos ha dado vida eterna y que nos hemos reconciliado con Dios a través del sacrificio glorioso de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando abrimos nuestra boca, gloria a Dios, y sacrificamos alabanzas al Señor, estamos honrando a Dios. Honrar significa reconocer las maravillas y milagros y la misericordia de Dios a favor de cada uno de nosotros. En el libro de Salmos, en el capítulo 95, en el verso 2, la palabra de Dios expone de la siguiente forma: lleguemos ante su presencia con alabanzas. Es decir, cuando vayamos al templo,
cuando estemos en la calle predicando el Evangelio, cuando estemos dando alguna campaña, cuando estemos en las calles, debemos alabar y bendecir el nombre y la presencia del Señor. A veces, a muchos de nosotros se nos olvida honrar y bendecir el nombre del Señor. Y también se nos olvida alabar y reconocer las tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y muchos, gloria a Dios para siempre, viven deprimidos. Muchos viven, gloria a Dios para siempre, sin expresar agradecimiento a la voluntad de Dios. A veces uno pudiera pensar que una persona cristiana que ha conocido a Cristo, gloria a Dios para siempre, no debería tener, gloria a Dios para siempre, un rostro amargado, triste y abatido. Porque por encima de todas las cosas, Dios se ha glorificado en cada uno de nosotros. En el libro de Salmos, en el capítulo 145, en el verso 3, la palabra de Dios expone de la siguiente manera: grande es Jehová y digno de suprema alabanzas. En el libro de Sofonías, en el capítulo 3, en el verso 19, la Biblia dice: os pondré por alabanza en toda la tierra. Observe el término: os pondré por alabanza en toda la tierra. ¿Qué significa esto? Que la iglesia, el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que somos cada uno de nosotros, tal y como se expresa en el libro de Efesios capítulo 1, en el verso 6 y 12 también, y en Sofonías 3:19, lo que la palabra de Dios está diciendo es que cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero es un instrumento para alabar, bendecir, honrar y enaltecer el nombre del Señor. La iglesia es un instrumento para reconocer las grandes misericordias de Dios a favor de cada uno de nosotros. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 5, la palabra de Dios expresa de la siguiente manera: el cielo y la tierra fueron hechas por la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 13, la palabra de Dios expone de la siguiente manera: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que en este momento en el cual nosotros estamos aquí en la tierra, en el cielo, los ángeles, los serafines, los querubines están diciendo al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y la razón por la cual el Cordero, el Señor Jesucristo, es reconocido en el cielo es porque cuando estuvo en la tierra se sacrificó por toda la humanidad, sin importar los castigos, sin importar las penurias, sin importar, gloria a Dios para siempre, los latigazos, porque la redención de la humanidad a través de la sangre de Cristo, gloria a Dios para siempre, sirvió para que el hombre en los 4 puntos cardinales de la tierra fuera llamado hijos de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, dicho esto, quiero que por favor ponga atención a lo que vamos a hablar. La palabra del Señor expone en el libro de Salmos, en el capítulo 150, de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle
conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Este glorioso salmo reúne, gloria a Dios para siempre, una serie de cualidades y características que nosotros vamos a tratar a partir de este momento. Una de esas características es que manda a todo aquel que respire a alabar y a bendecir el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de todo eso, gloria a Dios para siempre, la misma palabra de Dios dice: alabad a Dios en su santuario y alabadle en la magnificencia del firmamento. Alabadle por sus proezas y alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Y a continuación habla de una serie de instrumentos, de los cuales vamos a tomar 3 instrumentos. Vamos a tomar de los instrumentos que habla el Salmo 150, vamos a tomar el arpa, el pandero y la trompeta. El arpa, llamado instrumento oficial de la nación de Israel. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, en los versos 14 y 23, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: gloria a Dios para siempre, que cuando David tocaba el arpa, Saúl era liberado de un espíritu inmundo que lo atacaba. El arpa, la mayoría de las arpas, tenían una gran característica. La mayoría de las arpas estaban formadas por 10 cuerdas. Recuerde usted que 10 es una tipología de la ley que Dios le estableció a la nación de Israel. Y por tanto, esa ley era una tipología de la palabra del Señor. Atención, cuando nosotros alabamos y bendecimos y honramos la presencia del Señor, la palabra de Dios se hace efectiva a través de la persona que alaba y bendice el nombre poderoso del Señor. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5 lo siguiente: el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos la palabra, cuando nosotros tomamos la palabra para predicar el evangelio, cuando nosotros tomamos la palabra para bendecir el nombre poderoso del Señor, gloria a Dios para siempre, a través de esa palabra, gloria a Dios para siempre, de honra y de agradecimiento a Dios, Dios puede hacer señales, milagros, maravillas y prodigios. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 17, la Biblia dice de la manera siguiente: la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, esa promesa germina en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para producir una acción que es importante: la fe. En la medida en que cada uno de nosotros hablamos la palabra, prediquemos la palabra y tomamos la palabra para honrar a Dios, esa palabra se vuelve una palabra creativa. Fíjense que cuando David tocaba el arpa, gloria a Dios para siempre, Saúl era liberado. La palabra de Dios produce liberación de los demonios
de las enfermedades, gloria a Dios para siempre, y de cualquier obstáculo que el enemigo de la justicia quiera interponer a favor de la iglesia. Esto significa que donde tú estés, debes llevar la palabra. Donde tú estés, debes creer a la palabra, porque a través de la palabra dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra. Y si Dios crea los cielos y la tierra a través de la palabra del Señor, Dios es poderoso para hacer, gloria a Dios para siempre, una serie de milagros, de maravillas, de prodigios, porque para Dios nada es imposible. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. David tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa, honrando y bendiciendo a Dios, los demonios tienen que huir, porque ellos no resisten a una persona, a un instrumento de Dios. Gloria a Dios para siempre. Cuando está honrando al Señor, ellos le tienen miedo al poder de la alabanza. Ellos le tienen miedo al poder glorioso de Dios a través de su palabra. Por lo tanto, pueblo del Señor, abre tus labios, honra a Dios, porque a través de esa alabanza Dios se glorificará contestando oraciones, sanando enfermos, libertando endemoniados, porque el nombre de Dios es poderoso por encima de todas las cosas. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 7, hay un texto que es importante. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, que es el Verbo o la palabra, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El pandero era uno de los instrumentos más usados por la nación de Israel. En épocas de alegría, de felicidad, de batalla, de lucha, se tomaba el pandero. En el tiempo de hoy se utiliza un pandero redondo, pero en el tiempo de la nación de Israel, cuando tenía que batallar, que guerrear, que luchar, gloria a Dios para siempre, el pandero no era redondo. El pandero era como si fuera un triángulo con 3 partes iguales. Era un triángulo equilátero, es decir, 3. Tenía 3 partes iguales. La Biblia, que es la palabra del Señor, en Primera de Juan 5:7, dice de la manera siguiente, refiriéndose al 3. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno. ¿Qué significa esto? Que cuando tú alabas a Dios, cuando tú llevas la palabra, cuando tú honras y reconoces lo que Dios ha hecho y puede hacer en tu vida, tú estás provocando que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo hagan en tu vida y a través de ti señales, maravillas, milagros, prodigios. Porque cuando Dios acciona, cuando un hombre y una mujer de Dios comienza a alabar, a honrar, a bendecir y a enaltecer, para Dios no hay nada imposible. De lo imposible, Dios hace lo posible. No importa que estés paralítico, no importa que estés enfermo, no importa el problema que tú tengas, no importa en la situación donde tú te encuentres. Cuando comienzas a alabar a Dios, estás provocando, estás haciendo que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo comiencen a manifestarse a través de tu vida. Y Dios quiere hacer y hace a través de un hombre y de una mujer que alaba, bendice y honra su nombre, grandes señales, grandes maravillas, grandes prodigios. La palabra, gloria a Dios para siempre, hace que se rompan las cadenas, que se quiten los obstáculos, que se vayan las enfermedades. Y de lo imposible, Dios hace lo posible. Porque cuando un hombre y una mujer alaban y bendicen a Dios,
lo que hacen es que provocan a Dios y hace que Dios accione en poder, en autoridad, en señal, en milagros, en sanidad, en maravillas, haciendo cosas que para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16, la Biblia dice: con trompeta de Dios descenderá del cielo. Otro de los instrumentos que se hablan en el libro de Salmo 150 es la trompeta. La trompeta es un instrumento que se utiliza para anunciar. ¿Anunciar qué? Señales, maravillas, milagros y prodigios. Anunciar significa hablar, mencionar, reconocer las grandes cosas que Dios hace para con cada uno de nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo está llamada a ser una trompeta, sobre todo en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Hay que anunciar que Cristo viene. Hay que anunciar que al Dios al cual servimos es un Dios poderoso, maravilloso y milagroso, que hace de lo imposible lo posible, que da sanidad, que hace milagros, que rompe oposiciones, que rompe cadenas, que resuelve problemas, que hace cosas maravillosas a favor de cada uno de nosotros. Lo único que Dios exige es que nos pongamos en sus manos, que confiemos plenamente en la palabra del Señor, porque a través de esa palabra Dios hace milagros, Dios hace maravillas, Dios hace prodigios. Y si hizo el cielo y la tierra, para Dios no es nada hacer una sanidad, hacer un milagro, hacer una maravilla a favor de cada uno de nosotros. Estamos viviendo en una época gloriosa donde Dios quiere derramar su poder, su autoridad a través y a favor de la iglesia que lucha y batalla en esta tierra. Así como cuando David tocaba el arpa, que los demonios tenían que huir, así la iglesia está llamada a estar llena del poder glorioso del Espíritu Santo. Está llamada a honrar, a bendecir, a enaltecer, a glorificar el nombre del Señor. Porque cuando honramos a Dios a través de la alabanza, suceden cosas maravillosas a favor de la iglesia y a favor de cada uno de sus hijos que sirven a Dios en espíritu y en verdad. Los milagros, las maravillas, los prodigios, Dios los hará a través de las personas que alaban, que honran y que viven para Dios. En este tiempo en el cual estamos viviendo, la iglesia está llamada a honrar a Dios, a alabar su nombre y a bendecir su nombre, porque lo único que tenemos es honrar a Dios. Pero al mismo tiempo de que lo honramos a Él, provocamos para que Dios haga a través de su misericordia grandes milagros, grandes maravillas, grandes prodigios, grandes señales a favor de la iglesia en este tiempo. El adversario y el enemigo de las almas no podrán estar de frente ante un pueblo que cree a la palabra poderosa del Señor. En ese último tiempo donde la iglesia puede ser levantada en cualquier momento, el ejército del Señor está llamado a tomar todas las armas para que honrar, bendecir, enaltecer y rescatar aquellas vidas que necesitan del conocimiento supremo de la palabra del Señor. Honra a Dios en una forma poderosa. Honra a Dios en una forma maravillosa. Y a través de tu vida, Dios hará grandes milagros, grandes maravillas y grandes prodigios. Abre tu boca. Abre tu boca
La mayoría de nosotros no abrimos la boca para honrar a Dios. Abre tu boca y a partir de ahora verás las grandes cosas que Dios hará a través de tu vida si aprendes a honrar, a bendecir y a enaltecer el nombre poderoso del Señor. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario y para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.